Hola, bienvenido a tu canal, donde se mencionarán algunos movimientos importantes del siglo XIX y principios del XX. Las corrientes del siglo XIX y XX en México tuvieron repercusiones en diversos ámbitos como la sociedad, la cultura, la economía y la política. La sociedad mexicana emprendió la constitución de un nuevo modelo de nación que incorporó el valor moral por el trabajo. En el siglo XX, el arte mexicano experimentó nuevas formas estéticas como el uso del cristal, acero, concreto en la arquitectura. También surgieron nuevas tendencias artísticas como la generación de la ruptura que rechazó el estilo artístico dominante y valoró la experimentación y la diferenciación. Las corrientes artísticas de esta época tuvieron un impacto importante en el arte mexicano, que se reflejó en la aparición de nuevas formas estéticas, la rebelión contra el elitismo y la experimentación de diferentes estilos. El romanticismo data de 1800 a 1850, precursor de la literatura. El romanticismo fue un movimiento cultural, artístico y literario que se originó en Alemania e Inglaterra. Se desarrolló como una reacción contra la Ilustración y el neoclasicismo. Está basado en el racionalismo, prioriza los sentimientos sobre la razón, busca la melancolía y la emocionalidad. Enalteció la libertad en el individuo, inspirando en lugares rurales y campestres. Y se extendió por toda Europa. La característica más importante que tuvo este movimiento fue la sublimidad, exaltación de la fantasía, nostalgia por el pasado e interés en lo exótico y lo barroco. El poeta Gustavo Adolfo Bécquer, español, con sus grandes obras en rimas y leyendas, las cartas literarias a una mujer, historia de los templos de España. Alberto Lista, el español, matemático y poeta. Su poesía basada en la fe religiosa. Una de sus grandes obras fue La beneficencia y Triunfo de la tolerancia. El español Gustavo Adolfo Bécquer, gran poeta, con sus rimas y leyendas, como Cartas literarias a una mujer, Historia de los templos de España. Son sus grandes obras. El realismo, de 1840 a 1880. Un movimiento artístico y literario cuyo propósito fue la representación objetiva de la realidad, basada en la observación de los aspectos cotidianos que brindaba la vida de la época. Busca ser fiel a la realidad y se opone a la literatura fantástica y al romanticismo. De forma precisa y detallada de la realidad, surgió como reacción al romanticismo. Abordó temas como la pobreza, la explotación laboral y desigualdades sociales. Algunos de sus gran artistas fue Gustav Courbet, padre del realismo, fundador del realismo, a quien se le atribuye la invención del dicho término. Edmond Duranty, fundador de la revista emblemática Le Realisme y el crítico de las artes. El modernismo surge entre 1890 y 1910 en Inglaterra. Es una propuesta estético-ideológica ligada a la masificación de los ideales capitalistas. Se caracterizó por una ambigua rebeldía creativa, un refinamiento narcisista y aristócrata, el culturalismo literario y una profunda renovación estética del lenguaje y la métrica. Es una recapitulación de tres corrientes europeas: el romanticismo, el simbolismo y especialmente el parnasaísmo. Se rompió con el realismo y se consideró tradicional.
con las reglas establecidas tanto en lo político como en lo religioso. Algunos de los artistas de la época son el nicaragüense Rubén Darío, nacido en 1867 a 1916, considerado fundador y máximo representante del modernismo literario. Le Corbusier van der Rohe, padre de la arquitectura. Arquitecto suizo nacionalizado francés, quien introdujo nuevos elementos y técnicos para construir, como el empleo de hierro y vidrio en la construcción de edificios. Además, se buscó innovar el diseño y la funcionalidad de los espacios. El surrealismo fue un movimiento artístico y literario que se caracteriza por elementos oníricos e irracionales, como imágenes extrañas y absurdas. Utilizó técnicas como la automatización y la escritura automática para explorar el inconsciente. Tiene como objetivo revelar secretos de las profundidades del mundo irracional. Algunos de los artistas de la época son Rufino Tamayo, pintor muralista dibujante, con una de sus grandes obras que fue El día y la noche. Pablo Picasso, caracterizado por sus obras de formas humanas dislocadas y deconstruidas con colores monocromáticos. Su gran obra, La Guernica. El poeta Octavio Paz, de 1914 a 1998. Gran mexicano quien recibió el Premio Nobel de la Literatura. Renovó la poesía, cultivó el ensayo e incursionó en la dramaturgia. Crítico de la política y sociedad contemporánea. Una de sus grandes obras fue Piedra de Sol, El Arco de la Lira. El movimiento vanguardista es caracterizado por la libertad de expresión, tendencia artística marcada por la innovación, el rupturismo, la experimentación y la ampliación de los límites de la aceptación por la sociedad. Las vanguardias literarias fueron Fauvismo, Cubismo, Futurismo, Dadaísmo, Surrealismo y Ultraísmo. Las obras más importantes de la época son Romancero gitano, poema del canto yondo del poeta Federico García Lorca de España. Una de sus últimas obras que realizó fue La casa de Bernarda Alba. Vicente Huidobro, 1893 a 1948. Poeta chileno, con sus obras más importantes, Temblor del cielo, Hazaña, quien fue promotor y divulgador del movimiento poético vanguardista en América Latina.